En la clasificación de los países más felices del mundo, las naciones más habitables del planeta, ese paraíso nórdico que todos admiran, ¿es acaso solo un sueño ilusorio? Durante una transmisión en vivo de la televisión nacional suiza, una periodista veterana con 30 años de experiencia pronunció una frase que dejó a todo el país en silencio. Mi madre, la persona que más amaba, fue asesinada por el mismo país aclamado como el número 1 del mundo. Una nación verdaderamente avanzada no es esta. Con la voz entrecortada, relató la fría realidad de un estado de bienestar y la luz milagrosa que presenció en México, el lugar al que llegó en la cima de su desesperación. ¿Por qué renegó de su patria y llamó a México el destino final al que la humanidad debería aspirar? La verdad que sacudió a toda Europa será revelada ahora mismo. México ha superado a Suiza, la nación número 1 del mundo para vivir. La impactante confesión de una periodista suiza sobre México ha creado una ola de controversia en todas partes. La comunidad internacional quedó atónita ante el relato de una mujer suiza sobre algo que nadie esperaba. Ginebra, la capital de Suiza, un bullicioso centro de transporte que conecta a las naciones europeas. Este lugar siempre obtiene altas calificaciones en seguridad, educación e infraestructura, conocido como la ciudad más habitable del mundo. Sin embargo, detrás de esa brillante reputación había una mujer que llevaba un dolor indescriptible. Había perdido a su anciana madre después de que la dejaran desatendida en el hospital durante más de 8 horas, y fue en ese momento cuando vio cómo el llamado país de primera clase se derrumbaba ante sus ojos. Después de ese evento desgarrador, comenzó a dudar de todo lo relacionado con su país, decidiendo abandonarlo todo para visitar México, un país del que había oído rumores de ser un lugar donde la vida valía la pena. Pero lo que presenció en México fue completamente diferente a lo que esperaba, lo que la obligó a contar la verdad en la televisión nacional suiza. Suiza no es el país más habitable. El primer puesto que los medios ocultan en realidad se encuentra en otro lugar. El pueblo suizo se quedó en shock al escuchar esas palabras. ¿Qué experimentó esa mujer en México y qué reveló? Acompáñenme a descubrir esa historia ahora mismo. Hola, soy Isabella Schmidt. Este año cumplo 60 y he trabajado como periodista para la televisión nacional suiza durante los últimos 30 años. Cuanto más envejezco, más claramente veo la verdadera capacidad de mi país, especialmente en tiempos de crisis. Todo en lo que había creído en mi vida se derrumbó una tarde de otoño hace unos años. Era una mañana normal. Mi madre se quejó de un dolor en el pecho. Llamé apresuradamente a una ambulancia. Hospital Universitario de Ginebra. Es el hospital más grande de mi país. No se preocupe, el médico vendrá enseguida, dijo la enfermera. Sin embargo, pasó 1 hora, pasaron 2 horas y nadie vino. El pasillo de urgencias estaba abarrotado de pacientes. El personal médico corría de un lado a otro como hormigas en un hormiguero. Pregunté una y otra vez, ¿cuándo examinarán a mi madre? Por favor, espere un momento. Hay demasiados pacientes graves en este momento. A la 3ª hora, el rostro de mi madre empeoraba. No pude contenerme más y corrí a la sala de enfermeras. Por favor, llamen a un médico de inmediato. Mi madre está en peligro. Estamos haciendo todo lo posible. Estamos examinando en orden, por favor. Espere un poco más. Un tono de voz frío. Pasaron 4 horas, 5 horas, 6 horas. Mi madre ya no podía responder. A la 7ª hora, fui hasta la oficina de administración del hospital para protestar. ¿Es esto aceptable? ¿Dejar a una paciente moribunda desatendida durante 8 horas es el sistema de salud de Suiza? Lo siento, pero también nos falta personal. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Esa fue la respuesta que recibí del país aclamado como el más habitable del mundo. Una nación de bienestar de primer nivel. 8 horas y 40 minutos. Cuando el médico finalmente llegó, mi madre ya estaba inconsciente. Lo siento. Hicimos todo lo posible. Las palabras del médico no llegaron a mis oídos. Mi madre se fue así. No en una cama de hospital, sino en el pasillo de la sala de emergencias, abandonada durante más de 8 horas sin que nadie la cuidara. En la funeraria me senté aturdida. Sentí una profunda vergüenza de mí misma. Yo, que había hablado con orgullo de Suiza en televisión durante 20 años. Suiza es el país más seguro del mundo. Nuestro sistema de salud cumple con los más altos estándares. El modelo de bienestar nórdico es un ejemplo que todo el mundo debería seguir. Las palabras que había dicho frente a la cámara resonaban en mi cabeza. Eran mentiras, todo eran mentiras.
Después del funeral, presenté mi renuncia a la cadena de televisión. Mis colegas me miraron sin entender. Isabela, ¿qué te pasa? Sé que estás de duelo, pero ¿no es esta una decisión extrema? No puedo seguir mintiendo. Mi respuesta los dejó perplejos. ¡Qué mentiras! Todo lo que le decimos a la gente todos los días, los elogios de que Suiza es el mejor. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Nadie podía refutar mis palabras, porque ellos también sabían que nuestro sistema se estaba desmoronando, pero nadie se atrevía a decirlo. Al llegar a casa, miré por la ventana las calles limpias, la gente ordenada, los edificios sofisticados de Ginebra. La apariencia era perfecta, pero por dentro alguien había sido abandonado durante 8 horas mientras agonizaba. Esa noche tomé una decisión. Tenía que encontrar la verdad. Quería ver cómo vive la gente realmente, no las cifras publicadas, especialmente cómo se comportan en momentos de crisis. Después de esa decisión, comencé a buscar puntos calientes de desastres naturales en toda Europa. Después de dejar la televisión, tenía mucho tiempo. Para olvidar el dolor de perder a mi madre, tenía que actuar. Unos meses después, escuché noticias sobre una gran inundación en el sur de Francia. Partí de inmediato. Era un pequeño pueblo a 1 hora en coche de Niza. La escena cuando llegué fue impactante. Calles inundadas, coches arrastrados por la corriente y gente en pánico. Pero lo más impactante fue la reacción de la gente. Es culpa del alcalde. No gestionó bien el sistema de drenaje. El gobierno no nos advirtió a tiempo. No sabíamos nada. La gente estaba ocupada culpándose unos a otros. Las fuerzas de rescate también fueron criticadas. ¿Por qué llegan ahora? ¿Saben cuántos impuestos pagamos? Un anciano atrapado en la ventana del segundo piso, agitando la mano pidiendo ayuda. El equipo de rescate tardó 3 horas en llegar. Durante todo ese tiempo nadie ayudó al anciano, porque todos estaban ocupados protegiendo sus propias casas, sus propias propiedades. Al ver esa escena pensé, esta es la realidad de Europa. Ante la crisis nos volvemos tan frágiles. Cuando llegué al gimnasio de la escuela, que se usaba como refugio temporal, una escena aún más decepcionante se presentó. Faltaban suministros, la gente se empujaba para conseguir su parte. Yo llegué primero. Apártate. No deberían tener prioridad los ancianos. ¿Y qué importa la edad? Yo también tengo prisa. ¿Dónde estaban los funcionarios? Solo se sientan en sus oficinas haciendo papeleo. Solo somos responsables del procesamiento administrativo. Las operaciones de rescate directo son el papel de las organizaciones de voluntarios civiles. Una respuesta fría. La responsabilidad se pasaba de uno a otro. Los que realmente necesitaban ayuda eran abandonados. Unos días después fui a Bélgica. Ese lugar también había sufrido daños por inundaciones similares. Escuché que un asilo de ancianos en las afueras de Bruselas se había inundado. 20 ancianos estaban atrapados. El equipo de rescate tardó 6 horas en llegar. Durante ese tiempo, ¿dónde estaba el personal del asilo? La mayoría se había ido a casa. También tenemos familias. No podemos quedarnos aquí. Esas fueron las palabras de un empleado. Al final, 3 ancianos murieron de hipotermia. Podrían haber sido salvados si alguien se hubiera quedado a su lado. Al ver esa escena, rompí a llorar. Recordé a mi madre, el día en que mi madre fue abandonada durante 8 horas. ¿Por qué Europa es así? ¿Por qué somos tan impotentes ante la crisis? Cuando llegué a Alemania, la situación era similar. El río Rin se desbordó, muchas ciudades se inundaron, la gente vivía con miedo. Frente a un supermercado, la gente peleaba por los productos. Esto es mío, suelta, yo lo agarré primero, hasta el punto de que la policía tuvo que intervenir. Y los medios de comunicación solo buscaban escenas sensacionalistas, edificios derrumbados, gente llorando, calles caóticas. Repetían esas escenas una y otra vez, aumentando el miedo. El desastre natural de Alemania es culpa de la izquierda, es el resultado de la impotencia del gobierno. Solo culpaban sin ofrecer soluciones. Viajé por toda Europa durante 2 meses y me di cuenta de que el sistema del que una vez nos enorgullecimos en Europa era solo una fachada. En tiempos de paz parece estar bien, pero cuando llega la crisis no podemos hacer nada. La gente se culpa mutuamente. Los funcionarios evaden la responsabilidad. Los medios solo propagan el miedo. Los más vulnerables, los ancianos, siempre son los últimos en ser rescatados u olvidados. Cuando regresé a Ginebra, me sentí abrumada por una sensación de vacío. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Cuál es el país verdaderamente seguro? Un día, me encontré con un artículo en internet
el sistema de respuesta a desastres de México, el más alto estándar del mundo. Al leer el artículo, fruncí el ceño. México, ese vibrante país de América Latina, realmente no podía creerlo. Tenía el prejuicio de que los países de esa región solo tenían una apariencia colorida, pero por dentro eran caóticos. Pero al investigar más, aparecían artículos similares continuamente. La respuesta de México a los desastres se convierte en un modelo global. Cuando ocurre un desastre, el sentido de orden del pueblo mexicano asombra al mundo. ¿En serio? ¿O era solo una imagen construida por los medios? Quería comprobarlo por mí misma. Unos meses después, reservé un vuelo a Oaxaca. La duda era mayor que la expectativa. Probablemente volveré decepcionada, pero de todos modos tenía que verlo con mis propios ojos. Llegué al aeropuerto de Oaxaca en otoño. Al salir del aeropuerto, ¿sería este lugar diferente de Europa? ¿O también estaría ocultando una realidad similar? En ese momento, no sabía que lo que estaba a punto de presenciar sacudiría por completo mi visión del mundo. En el autobús de primera clase desde el aeropuerto de Oaxaca hacia el centro de la ciudad, miré por la ventana, calles bien planificadas y limpias, coches que circulaban ordenadamente. La apariencia no es mala, pero Europa también es hermosa por fuera. Después de dejar mi equipaje en el hotel, salí inmediatamente a la calle. Cerca del Zócalo, las calles bullían de jóvenes, letreros de neón brillantes, música vibrante. Entré en una cafetería, pedí un café de olla. Me senté y, mientras abría mi portátil para planificar mi próximo itinerario, de repente sentí la necesidad de ir al baño. Dejé mi cartera y mi bolso en la mesa y fui al baño. Eso era algo que nunca haría en Europa. Alguien se lo llevaría en cuanto me levantara. Pero recordé haber leído un artículo que decía que en México eso no pasaba. Vamos a probar. Cuando salí del baño y volví a mi asiento, todo estaba intacto. La cartera, el bolso, incluso el smartphone que había dejado sobre la mesa. Quizás tuve suerte, pensé mientras bebía mi café. La mujer mexicana de la mesa de al lado hizo lo mismo. Colgó su bolso en la silla y fue al mostrador a pedir sin que nadie le prestara atención. ¡Qué extraño! ¿Es esto realmente normal aquí? Durante varios días caminé por todas partes. El centro histórico, el andador turístico, el templo de Santo Domingo, Monte Albán. Recorrí las principales zonas de Oaxaca. Una noche entré en una tienda de conveniencia. Cuando elegí mis cosas e iba a pagar, olvidé mi tarjeta bancaria en el terminal y me fui. Al llegar al hotel me di cuenta. ¡Oh, no, mi tarjeta! A la mañana siguiente, corrí a la tienda. Disculpe, ayer olvidé mi tarjeta aquí. Ah, sí, aquí está. El empleado de la tienda me la devolvió con una sonrisa. Había estado allí toda la noche. ¿Nadie la cogió?, pregunté, y el empleado negó con la cabeza. No, es de un cliente. Todo el mundo la deja en su sitio. Una expresión muy natural. En ese momento me quedé atónita. ¿Era esto normal? ¿O simplemente había tenido demasiada suerte? Unos días después, tuve una experiencia aún más increíble. Cerca del centro ya eran más de las 12 de la noche. En Europa, esa es una hora en la que nunca caminaría sola. Sin embargo, en la parada del autobús había una anciana seguramente de más de 70 años. Tenía un mapa en la mano y lo estaba consultando. Sorprendida me acerqué. Señora, ¿no es peligroso estar sola a esta hora?, le pregunté usando una aplicación de traducción. La anciana sonrió y respondió: No te preocupes, mija, aquí es seguro. Lo dijo y tranquilamente subió al autobús. Me quedé atónita mirando su espalda. ¿Podía ser esto real? En Ginebra, que una persona de 70 años tome el transporte público sola a las 12 de la noche es impensable, muy peligroso. Sin embargo, aquí era algo cotidiano. Al día siguiente, mientras caminaba por la calle Macedonio Alcalá, vi a un turista extranjero. Claramente se le había caído la cartera, pero él no se había dado cuenta y seguía caminando. Pensé, seguro que alguien la recoge y se la queda. Pero, para mi sorpresa, un hombre mexicano que pasaba por allí recogió la cartera, corrió tras el turista y se la devolvió. Disculpe, amigo, se le cayó esto. El extranjero, sorprendido, le dio las gracias, mientras que el hombre mexicano solo sonrió, saludó con la mano y se fue. Observé la escena y pensé, debe ser solo una excepción, una coincidencia afortunada. Pero este tipo de cosas se repetían una y otra vez. Olvidar el portátil en una cafetería y encontrarlo intacto,
olvidar un paraguas en el autobús y que el conductor lo guarde, dejar caer el teléfono en la calle y que alguien corra a devolvértelo. Algo era diferente aquí, no era solo suerte. Y así pasó un mes y poco a poco sentí cómo mis prejuicios sobre México se derrumbaban. No era la apariencia, era la conciencia de la gente la que era realmente diferente. Pero todavía quedaba una pregunta. En tiempos de paz, todo el mundo puede ser amable. El problema es, ¿qué pasa cuando llega la crisis? ¿Seguirán siendo así? Pensé que el caos y el egoísmo que vi en Europa también existirían en México, porque, al final, las personas son iguales en todas partes. Sin embargo, mi pensamiento estaba completamente equivocado. Me di cuenta de eso poco después. Era el día en que cumplía 2 meses en Oaxaca. Desde la mañana el tiempo era anormal. Las noticias emitían advertencias constantes. Se pronostican lluvias récord. Limiten las salidas. Miré por la ventana del hotel. Nubes negras cubrían el cielo de Oaxaca. Seguro que será como la inundación que vi en Europa. Alrededor de las 10 a.m. comenzó a llover. Al principio era una lluvia normal, pero con el tiempo se hizo cada vez más intensa. Un mensaje de emergencia llegó a mi teléfono. Se emite alerta especial por lluvias torrenciales en toda la ciudad de Oaxaca. Riesgo de inundaciones en zonas bajas. Prepárense para evacuar. Mirando por la ventana, las calles ya comenzaban a inundarse. Ha comenzado. Tomé mi cámara y salí. Quería presenciar la situación del desastre con mis propios ojos. Quería ver qué cara mostraría México ante la crisis. Al bajar al vestíbulo del hotel, el personal estaba muy ocupado, pero lo sorprendente era que no había pánico. Se movían con calma, pero rápidamente. «Señora, es muy peligroso salir ahora», dijo un empleado cortésmente. «No se preocupe, estoy investigando desastres naturales». Mentí, pero el empleado entendió y me dio un paraguas. «Entonces, por favor, tenga mucho cuidado. El área cerca del río está profundamente inundada. Evite ir en esa dirección». Afuera, las gotas de lluvia me azotaban la cara. La lluvia era tan intensa que el paraguas no servía de mucho. Las calles se habían convertido en ríos. Caminé con el agua hasta las rodillas. Después de unas pocas cuadras, llegué a una gran intersección. Allí presencié una escena que me dejó sin aliento. Un autobús estaba parado, medio sumergido en el agua. Los pasajeros estaban atrapados dentro. Esto es todo, el caos que vi en Europa. Levanté mi cámara. Estaba preparada para capturar la escena de gente en pánico, gritando, empujándose para salir. Sin embargo, lo que vi fue completamente diferente. Los pasajeros dentro del autobús se movían de una manera sorprendentemente ordenada. Un joven en la parte delantera guiaba a los ancianos hacia la parte trasera del autobús. «Abuelita, por aquí es más seguro. Hay que sacar a los niños primero. Yo saldré al final». Era la voz de una mujer de mediana edad. No podía creer lo que veía. ¿Por qué nadie gritaba? ¿Por qué nadie empujaba? Fuera del autobús, algo aún más sorprendente estaba sucediendo. Había varios coches inundados, pero los conductores se estaban ayudando entre sí. La puerta de un coche no se podía abrir por la presión del agua. Entonces, el conductor de al lado sacó un martillo de su coche y se lo dio. «Usa esto para romper la ventana». Se arriesgó a ser arrastrado por la corriente para entregar el martillo. Miré la escena, atónita. ¿Era esto normal? En Europa, sin duda, la primera regla es protegerse a uno mismo. ¿Cómo podría alguien arriesgarse por un extraño? En ese momento, alguien me tocó el hombro. Al darme la vuelta, vi a una joven, probablemente empleada de una tienda. ¿Es usted extranjera? No se moje, cúbrase con esto. Me entregó una bolsa de plástico grande y sonrió. Atónita, acepté la bolsa. En esta situación, ¿se preocupaba por una extranjera que no conocía? Me quedé paralizada, sin poder decir gracias. Ella sonrió de nuevo y corrió de regreso a su tienda. Seguramente su propia tienda también se estaba inundando. Me quedé quieta, mirando a mi alrededor. Era una intersección sin semáforos funcionando, pero los coches se cedían el paso unos a otros para pasar. No había bocinazos, no había gritos. Un ciudadano se paró en medio de la calle, dirigiendo el tráfico voluntariamente, y los conductores obedecían sus señales. ¿Qué era esto, después de todo? ¿Era esto realmente un desastre? Si esto fuera Francia, ya se habría convertido en un campo de batalla. La gente gritaría para que su coche pasara primero. El sonido de las bocinas y los insultos me habrían ensordecido. Los funcionarios estarían sentados en sus oficinas diciendo: «Esto no es de nuestra competencia».
Pero aquí era diferente, fundamentalmente diferente. En ese momento me di cuenta de que la apariencia pacífica no era una farsa. En la crisis tampoco lo era. No, quizás la verdadera cara se muestra solo en la crisis. La lluvia se intensificaba, pero la calma de la gente no flaqueaba. Levanté mi cámara y comencé a grabar todos esos momentos. Pasajeros evacuando ordenadamente del autobús, conductores ayudándose mutuamente, ciudadanos dirigiendo el tráfico, una empleada de tienda preocupándose por una extranjera. Cada vez que presionaba el obturador, mi corazón latía con fuerza. Tengo que mostrarle esto al mundo. La gente tiene que saber que existe un país así. En ese momento, una pantalla electrónica que mostraba noticias llamó mi atención. Las noticias informaban de la situación en tiempo real, pero sin exagerar el miedo como los medios europeos. Actualmente, la zona del río Atoyac está inundada. Se pide a la población que evacúe con calma. Las escuelas primarias y los centros comunitarios cercanos se utilizarán como refugios temporales. Quienes necesiten rescate de emergencia, llamen al 911. Solo transmitían información tranquila y precisa. En ese momento, estuve segura. México era diferente. Este era un país fundamentalmente distinto y decidí adentrarme aún más para ver su verdadera cara. Mientras caminaba bajo la lluvia, sin darme cuenta, entré en un callejón estrecho en una zona residencial. El agua me llegaba a los muslos. Al ser un callejón estrecho, la corriente era aún más fuerte. Entonces, escuché un alboroto proveniente de un edificio. Mirando de cerca, era la Casa de la Cultura del barrio. En la entrada, un hombre se estaba quitando las botas. ¿Qué pasa? Curiosa, me acerqué. El hombre se quitó también los calcetines y saltó al agua descalzo. Está loco. En esta situación era una acción inimaginable en Europa. Un funcionario saltando descalzo al agua en medio de un desastre. Entró en el edificio y un momento después salió llevando a un anciano a cuestas. Era un abuelo de más de 80 años. Caminó a través de la fuerte corriente para llevar al anciano a un lugar seguro. Contuve la respiración mientras observaba la escena. Después de dejar al anciano, volvió corriendo al edificio. No pude evitarlo y lo seguí adentro. Dentro del edificio, el agua llegaba hasta las rodillas. Pero lo más sorprendente era la escena en el interior. Varios empleados trabajaban febrilmente. Por un lado, movían documentos importantes a un lugar más alto. Por otro, levantaban los ordenadores sobre las mesas. Mientras hacían eso, contestaban el teléfono. «Don José, está en casa. ¿Hasta dónde ha llegado el agua? Por favor, no se mueva. Suba al segundo piso. Voy para allá ahora mismo». Era la voz de una empleada. Después de colgar, escribió la dirección en una nota y se la pasó a un colega, e inmediatamente comenzó otra llamada. Miré la escena con la boca abierta. ¿Qué estaban haciendo estas personas? El empleado descalzo de antes salió de nuevo, esta vez con una anciana en silla de ruedas. La silla de ruedas era inútil en el agua. «¿Está bien, abuela? Déjeme que la cargue». Su traje estaba empapado y arruinado, pero no le importaba. Me acerqué a él y le pregunté, «¿Es usted del equipo de rescate?». Negó con la cabeza. «No, soy un funcionario del ayuntamiento». «¿Un funcionario del ayuntamiento haciendo todo esto?». Me interrumpió y respondió, «Proteger a la gente es mi trabajo». Con una expresión muy natural, volvió a correr hacia el edificio. Me quedé paralizada en el lugar. El día en que mi madre fue abandonada durante 8 horas en Ginebra, volvió a mi mente. No podemos hacer nada, nos falta personal, esto no es de nuestra competencia. Esa era la imagen de los empleados que dijeron eso, pero aquí era diferente. Nadie decía no se puede hacer nada. Nadie decía no es mi competencia. Simplemente hacían su trabajo en silencio. No, hacían más que su trabajo. Un empleado se me acercó. «Señora, aquí es peligroso. La llevaremos a un refugio cercano. No se preocupe, soy investigadora. Quiero observar la situación». Al escuchar mis palabras pensó un momento y dijo, «Entonces, ¿le gustaría venir al centro de mando del municipio? Desde allí podrá ver toda la situación. ¿Es eso posible? Por favor, suba a nuestro vehículo». Me llevó amablemente al vehículo del municipio. En el coche, le pregunté, ¿quién era el hombre que corría descalzo? «Es el presidente municipal de nuestra colonia». ¿El presidente municipal participando directamente en el rescate? «Sí, por supuesto. En una emergencia, el líder debe ir primero». Sus palabras sonaron muy naturales. Me quedé sin habla.
En Europa, los gerentes solo se sientan en sus oficinas dando órdenes. La idea de ir personalmente al frente es inimaginable. Cuando llegamos al ayuntamiento del municipio, me sorprendí aún más. Cuando se abrió la puerta del centro de mando, contuve la respiración. El personal trabajaba afanosamente frente a una pantalla gigante, pero no había caos. Al contrario, trabajaban como una máquina de precisión. En una pared se extendía un mapa de toda la ciudad de Oaxaca. Las áreas inundadas estaban marcadas en rojo en tiempo real. Colonia Reforma, calle número 3, se reporta inundación. Se solicita despliegue urgente del equipo de rescate B. Centro de Salud de la colonia. Situación de emergencia. El equipo de rescate A ha llegado al lugar. Estacionamiento subterráneo del centro comercial. 5 vehículos atrapados. Se está verificando con dron. Las voces del personal resonaban continuamente. Por otro lado, gestionaban las redes sociales. Estimados vecinos, actualmente la zona del río Atoyac está inundada. El transporte público ha suspendido sus operaciones. Por favor, utilicen rutas alternativas. Las escuelas y centros comunitarios cercanos están siendo utilizados como refugios. Se ha preparado comida caliente y mantas. La información se actualizaba en tiempo real. Miré la escena con admiración, muy diferente del centro de mando de desastres que vi en Europa. Durante la inundación en Francia, los empleados estaban ocupados culpándose unos a otros. Esto no es competencia de nuestro departamento. Tenemos que esperar órdenes de arriba. Esas palabras iban y venían, pero aquí era diferente. Nadie evadía la responsabilidad. Cada uno daba lo mejor de sí en su puesto. El responsable del centro de mando se me acercó. He oído que es extranjera. Espero que nuestro sistema le sea útil. Estoy realmente sorprendida. Es la primera vez que veo una respuesta tan sistemática. Al escuchar mis palabras, sonrió con humildad. El sistema es importante, pero al final, si el corazón de las personas no actúa, no podemos responder a los desastres. Esas palabras se grabaron en mi corazón. El corazón de las personas, así es. En Europa también hay sistemas, organizaciones, presupuestos, pero falta el corazón de las personas que los operan. No hay sentido de la responsabilidad, ni dedicación, ni espíritu de unidad, solo el pensamiento de que con hacer su trabajo es suficiente. Pero México era diferente. Detrás del sistema había personas. El presidente municipal que se metía descalzo en el agua, los empleados que llamaban sin parar toda la noche, los ciudadanos que dirigían el tráfico voluntariamente, sus corazones activaban el sistema. Un nuevo aviso apareció en la pantalla. Centro de Salud de la colonia Xochimilco, situación de emergencia. El responsable reaccionó de inmediato. Equipo de rescate C, despliegue urgente. Equipo médico, prepárense. Entendido. Pido un favor. ¿Puedo ir con ellos? El responsable pensó un momento y asintió. De acuerdo, pero un miembro del personal acompañará. Subimos al vehículo del municipio y nos dirigimos al centro de salud. Desde la ventana del coche veía a la gente por toda la ciudad ayudándose mutuamente. Un joven ayudando a un anciano a llevar sus cosas, una abuela compartiendo su paraguas con un extraño, un señor rescatando a un gato atrapado en el agua. Pequeños actos de bondad inundaban la ciudad. Esta es la verdad. Exacto, este es el verdadero bienestar social. Cuando llegamos al centro de salud, ya había mucha gente reunida. Lo sorprendente era que la mayoría eran voluntarios, jóvenes que parecían estudiantes, vecinos del barrio, incluso empleados de empresas con sus uniformes. ¿Quién les pidió que vinieran? Le pregunté al empleado que me acompañaba. Nadie se lo pidió. Simplemente escucharon las noticias y vinieron por su cuenta. ¿Por su cuenta? Sí, en México esto es bastante común. En Europa eso no es en absoluto común. Los voluntarios trabajaban de forma sistemática. Aunque nadie los dirigía, cada uno encontraba algo que hacer. Un joven empujaba una silla de ruedas para evacuar a un anciano. Una mujer repartía mantas. Un hombre transportaba muebles mojados. Miré la escena con los ojos llorosos. ¿Por qué estas personas hacían esto? ¿Por qué hacían tanto por desconocidos? Un joven se me acercó. ¿Es usted extranjera? ¿Habla inglés? Sí, hablo inglés. ¡Qué bien! Estamos evacuando a los ancianos. Hay una señora extranjera. ¿Podría explicarle la situación en inglés? Por supuesto. Lo seguí al interior del edificio. Dentro del centro de salud, el agua llegaba hasta las rodillas.
El personal y los voluntarios cargaban a los ancianos o los empujaban en sillas de ruedas para evacuarlos. La anciana extranjera era una misionera de Estados Unidos. Estaba sentada en un rincón, con cara de preocupación. «Señora, no se preocupe, estamos aquí para ayudarla». Me acerqué y le dije. La cara de la anciana se iluminó. Oh, Dios mío, estaba tan asustada. Le expliqué la situación y la tranquilicé. Luego, un joven voluntario la cargó en su espalda para sacarla. Después de llevar a la señora a un lugar seguro, le pregunté al joven: ¿eres del cuerpo de bomberos? No, solo soy un estudiante. Entonces, ¿por qué viniste aquí? ¿Alguien te lo pidió? Ante mi pregunta, esbozó una sonrisa tímida. Nadie me lo pidió. Es que así somos los mexicanos. Hizo una pausa y añadió: no solo yo, todos somos así. Así es nuestro país. Así es nuestro país. Esas palabras golpearon mi corazón. Cuando ocurre un desastre, los mexicanos son una raza extraña, siempre ayudando a los demás. Esas palabras eran ciertas, no una mentira. Aquí había una raza diferente que trascendía la nacionalidad, una raza de personas que ponían a los demás antes que a sí mismos en una crisis. Durante todo ese día, trabajé junto a ellos, con personas cuyos nombres no conocía, pero su dedicación y valentía dejaron una profunda impresión en mí. Cuando el sol comenzó a ponerse, me senté en un rincón del patio de la escuela que se usaba como refugio. Después de correr todo el día, mi cuerpo estaba agotado, pero mi alma se sentía extrañamente llena. Todo lo que había visto en los últimos 2 meses comenzó a ordenarse en mi cabeza. La cafetería donde dejé mi cartera en la mesa, la anciana caminando sola a medianoche, el funcionario del ayuntamiento descalzo en el agua, los voluntarios que se reunieron por su cuenta, la gente ayudándose mutuamente. Este era el verdadero México. Y me di cuenta de que la respuesta que estaba buscando estaba aquí. Mientras descansaba en el refugio, un voluntario me dio una taza de té caliente y me preguntó: ¿ve desastres como este a menudo? Sí, pero la forma en que responden parece muy diferente. ¿En qué sentido diferente? Pensé un momento. ¿Cómo debería explicarlo? Nosotros creemos en el sistema. Esperamos que el sistema resuelva todos los problemas. Al escucharme, asintió. Pero cuando el sistema falla, la gente se siente impotente y comienza a culparse mutuamente. Aquí parece ser lo contrario. ¿Lo contrario? Sí, en México la gente actúa primero y esas acciones activan el sistema. Es una observación muy precisa, pero ¿por qué es así? ¿Por qué la gente se ayuda mutuamente de forma tan natural? Ante mi pregunta, miró a lo lejos. En realidad, no somos perfectos. Hace unos años también tuvimos muchos problemas. También experimentamos grandes dolores. Continuó su historia. También hubo deslizamientos de tierra que mataron a mucha gente. También hubo grandes terremotos que hicieron que muchos perdieran a sus seres queridos. Su voz se volvió sombría. En ese momento fue realmente caótico. El sistema también colapsó. La gente también se desesperó. Escuché en silencio, pero ese dolor nos cambió. La gente se esforzó para que algo así nunca se repitiera. Mejorar el sistema fue una parte, pero más importante, el corazón de la gente cambió. Me miró. Aprendimos que en una crisis no hay que esperar a alguien. Uno mismo tiene que actuar primero. Esas palabras resonaron en mi corazón. Madurar a través del dolor. Europa repetía los mismos errores cada vez que llegaba a un desastre. Evacuación, culpa y luego olvido. Pero México era diferente. Recordaban el dolor y lo convertían en la fuerza de la unidad. En un rincón del refugio, los voluntarios repartían comida caliente. Lo sorprendente era que la mayoría eran dueños de restaurantes cercanos. Me acerqué a uno y le pregunté: su restaurante seguramente también se inundó. ¿Por qué vino aquí? El hombre de mediana edad sonrió. Cuando la gente está en apuros, ayudarse mutuamente es lo natural, ¿no? Lo natural. Repetí esas palabras. En Europa nos enorgullecemos de la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero en una situación de crisis real, ¿hasta qué punto se practican esos valores? La fraternidad que defendemos a menudo se queda en un concepto abstracto. En cambio, la solidaridad del pueblo mexicano que vi aquí era muy concreta y práctica. La demostraban con acciones, no con palabras. A medida que avanzaba la noche, la lluvia amainó, pero el entusiasmo de los voluntarios no disminuyó.
Descansaban brevemente y luego continuaban cuidando a los afectados. Tuve la oportunidad de hablar con una anciana. Parecía tener más de 80 años. Dijo que había llegado al refugio gracias a la ayuda de un joven. Señora, ¿cómo está su casa? El agua llegó hasta el segundo piso. Todo lo que ahorré en mi vida ha sido arrastrado. Sin embargo, la expresión de la anciana era muy serena. Pero estar viva es una bendición. Este joven me ayudó. La anciana miró al joven que la había ayudado, con los ojos llorosos. Hoy estoy viva gracias a ti. Muchas gracias. El joven, avergonzado, agitó la mano. Solo hice lo que era natural, abuela. La anciana continuó. Después del gran terremoto, también hubo momentos en los que no quedaba nada como ahora. Después del terremoto, en ese entonces, cada uno se preocupaba por su propia vida. No había tiempo para preocuparse por los demás. Su voz temblaba. Pero ahora nos ayudamos así. Este país ha cambiado mucho. Al escuchar esas palabras me di cuenta de algo. El pasado y el presente de México estaban en las palabras de esa anciana. De las ruinas del terremoto a la conciencia de unidad de hoy, fue un cambio increíble que una generación había experimentado. El sudor de los ancianos de este país ha creado el sentido de comunidad de hoy. No fue la ley la que lo creó, ni las instituciones lo forzaron. Fue el resultado de la memoria de una generación que se protegió mutuamente. Esa noche dormí en el refugio. Acostada en una cama improvisada mirando al techo pensé. Todo lo que había visto en los últimos 2 meses comenzó a conectarse. La confianza mostrada en tiempos de paz, la unidad mostrada en tiempos de crisis, no eran dos cosas diferentes. Ambas provenían de la misma raíz, la raíz humana. A la mañana siguiente me desperté temprano. La lluvia había cesado por completo, el cielo estaba despejado. Al salir del refugio, los trabajos de recuperación ya habían comenzado. Los comerciantes limpiaban frente a sus tiendas, los vecinos recogían la basura juntos, los jóvenes limpiaban las casas de los ancianos. La ciudad se estaba recuperando rápidamente. Miré la escena y de repente pensé, ¿habría sido así hace unos años? El gran dolor del que hablaba el voluntario me intrigaba. Al volver al hotel, busqué en internet y aprendí sobre la crisis de la pandemia que México había experimentado. El hecho de que México también había pasado por el virus que atacó al mundo hace unos años. Al leer los artículos, no pude evitar sorprenderme. Decían que la respuesta de México se había convertido en un modelo para el mundo. Pruebas drive-thru, información transparente, cooperación voluntaria de la gente, pero lo más impresionante no eran las cifras, sino las imágenes de la gente. Fotos de personas con mascarillas haciendo cola ordenadamente para las pruebas, pancartas de ciudadanos animando al personal de salud, imágenes de personas manteniendo la distancia por el bien de los demás. Miré esas fotos y me di cuenta de que, ya sea frente a un virus o a una inundación, la forma de actuar de este país era la misma: protegerse mutuamente. La verdadera razón por la que los medios extranjeros llamaban a México un modelo no era el sistema, sino cada ciudadano con su mascarilla. Nadie los obligaba, pero usaban mascarilla. Nadie los vigilaba, pero mantenían la distancia. Nadie se lo pedía, pero cooperaban. ¿Por qué podían hacer eso? La respuesta era simple: si yo protejo a los demás también me protegerán a mí. Esa era la confianza. Miré por la ventana, vi las calles de Oaxaca. Todavía había mucha gente con mascarillas. Aunque las regulaciones se habían relajado, esas personas no las usaban por sí mismas, sino por los demás. Ciudadanos que mantenían la calma en sus puestos en lugar de culparse mutuamente en una crisis. Esa era la fuerza oculta de México. Unos días después, visité un asilo de ancianos que conocí por casualidad. Allí pude hablar con varias personas mayores. Un anciano dijo: «Nuestra generación comenzó desde cero después de la revolución. Así es, no había qué comer, ni qué vestir, ni casas». La mirada del anciano se perdió en la distancia. En ese entonces, el Estado no podía protegernos. Tuvimos que protegernos entre nosotros. ¿Entre ustedes? Si alguien tenía hambre, compartíamos nuestra comida. Si alguien se enfermaba, lo llevábamos juntos al hospital. Así sobrevivimos, apoyándonos unos en otros. ¿Eso continúa hasta ahora? Ante mi pregunta, el anciano asintió. Nuestros hijos crecieron viendo eso y nuestros nietos también lo están viendo. No es necesario enseñarlo, simplemente vivimos así. Me estremecí al escuchar esas palabras. El sentido de comunidad de México no fue creado por la ley, ni enseñado en las escuelas.
Era un método de supervivencia transmitido de generación en generación. Si no nos protegemos mutuamente, no podemos sobrevivir. Eso estaba grabado en el ADN de la gente de este país. Otra anciana dijo: cuando veo a los jóvenes de ahora, siento mucho respeto. ¿Por qué? Ellos no pasaron hambre como nosotros, ni vivieron una guerra, pero hacen exactamente lo mismo. La anciana sonrió. Vio cómo los jóvenes nos cargaban durante la inundación. Son como mis nietos. Es lo natural, abuela, dije. La anciana negó con la cabeza. No es natural, hija. Es algo muy valioso, pero en México se ve como algo natural. Esa es la fuerza de este país. Esas fueron las palabras de la anciana. Considerarlo natural, esa es la cultura. Salí del asilo de ancianos pensando: los ancianos en México no son solo personas que vivieron en el pasado, son las personas cuyo sudor y lágrimas se han conectado con la dedicación de los jóvenes de hoy. Esa unidad intergeneracional es la verdadera fuerza de México. Ahora estaba segura. La respuesta que buscaba estaba aquí. Lo que debía decir al regresar a Suiza se había vuelto claro. México muestra su verdadera cara en la crisis. No es la tecnología avanzada ni los edificios magníficos, sino un profundo sentido de unidad en el corazón de las personas. Lo que Francia, Suiza y toda Europa deberían aprender es precisamente esto. De vuelta en el hotel, escribí esa frase en mi cuaderno. Era hora de volver a casa, pero antes de irme tenía que hacer una cosa. Tenía que organizar lo que había visto, lo que había sentido, y tenía que hacérselo saber al mundo. ¿Qué país tan especial es México? Era mi última noche en Oaxaca. Mientras hacía las maletas, recordé los últimos 3 meses. Cuando llegué por primera vez, mi corazón estaba lleno de dudas. Seguro que aquí es igual, lujoso por fuera, diferente por dentro. Pero estaba completamente equivocada. México era muy diferente a todo lo que había imaginado. Abrí mi portátil y organicé las fotos que había tomado, la cafetería donde dejé mi cartera en la mesa, la anciana caminando sola a medianoche, el funcionario del ayuntamiento descalzo en el agua, la gente ayudándose mutuamente en las calles inundadas, los ciudadanos evacuando ordenadamente, los voluntarios que se reunieron por su cuenta. Cada foto contaba una historia. Eran escenas que nunca vería en Europa. Miré esas fotos y tomé una decisión. Tengo que mostrarle esto al mundo. La gente tiene que saberlo. A la mañana siguiente me dirigí al aeropuerto de Oaxaca. El taxista me sacó conversación. ¿Tuvo un buen viaje? Sí, he viajado mucho y he visto muchas cosas. He oído que es de Suiza. ¿Qué le pareció México? Pensé un momento. ¿Cómo debería responder? Cambió mi vida. El conductor me miró sorprendido por el espejo retrovisor. Es el país que me enseñó que todo en lo que había creído en mi vida estaba equivocado. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó el conductor sonriendo. Muy bueno, porque he descubierto la verdad. Al llegar al aeropuerto y hacer los trámites de salida, sentí pena por dejar Oaxaca. Quería quedarme más tiempo, pero lo que tenía que hacer estaba en Suiza. En el avión tomé notas en mi cuaderno. México muestra su verdadera cara en la crisis. No es la tecnología avanzada ni los edificios magníficos, sino un profundo sentido de unidad en el corazón de las personas. Es raro encontrar un país en el mundo donde puedas dejar tu cartera en la mesa e ir al baño, excepto en México. Cuando ocurre un desastre, los mexicanos son una raza extraña, siempre ayudando a los demás. La respuesta a desastres de México está respaldada por el corazón de las personas, que actúan incluso antes que el sistema. Aquí hay una raza diferente, que trasciende la nacionalidad, una raza de personas que ponen a los demás antes que a sí mismos en una crisis. El sentido de comunidad de México no fue creado por la ley, sino que es el resultado de la memoria de una generación que se protegió mutuamente. Lo que Francia y toda Europa deberían aprender es precisamente esto. Llegué a Ginebra temprano en la mañana. Al salir del aeropuerto, los paisajes familiares entraron en mi vista, pero ahora se veían diferentes. Hermosos por fuera, pero vacíos por dentro. Al llegar a casa deshice las maletas e inmediatamente me senté frente al ordenador. Había mucho por hacer. Primero, contacté a mis colegas en la cadena de televisión. Isabella, ¿ya volviste? ¿Cómo fue el viaje? Increíble. Y tengo algo que contarles. ¿Qué es? Quiero mostrárselos en vivo. Quiero planificar un programa especial. Unos días después, hice una presentación en la sala de juntas de la cadena de televisión. Expliqué mostrando las fotos y videos que había grabado en México.
Al principio todos estaban escépticos. ¿Es esto real? ¿No es un montaje? Los países de esa región suelen hacer mucho teatro. Pero a medida que contaba mis experiencias en detalle, el ambiente cambió. Especialmente cuando conté la historia del funcionario municipal, toda la sala se quedó en silencio. ¿Un funcionario municipal rescatando gente directamente? ¿El líder yendo primero? ¿Puede ser eso real? Esa fue la reacción de incredulidad. Dije, yo tampoco lo creía hasta que lo vi con mis propios ojos, pero es la verdad. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó un periodista veterano. Quiero hacer un documental especial, con el título México, el país del que Europa debería aprender. ¿No es eso demasiado sensible? No, es la verdad. Mi tono decidido sorprendió a todos, porque yo, que siempre había sido cautelosa, nunca había mostrado tanta confianza. Finalmente el plan fue aprobado, pero solo dentro de la cadena de televisión no era suficiente. Necesitaba un escenario más grande. Solicité aparecer en la televisión nacional suiza. La señora Isabella Schmidt solicita una entrevista especial. Sí, dice que tiene algo importante que decir. ¿Sabe de qué se trata? Solo sé que es sobre México. Cuando el productor de la televisión nacional se reunió conmigo, al principio no pareció interesado. ¿México? ¿Y qué? ¿Le interesará al público? Pero cuando le mostré los materiales que había preparado, su expresión cambió. Esto es realmente increíble. Así es, por eso creo que debe ser transmitido. Pero nuestra audiencia cree que Suiza es el mejor país del mundo, dijo el productor con cautela. Ese es precisamente el problema, respondí con firmeza. Creer en algo que no es verdad es el problema. Habrá más víctimas como mi madre. Mi voz estaba llena de emoción. El productor pensó un momento y asintió. De acuerdo, lo incluiremos en un programa especial. El día de la grabación del programa se acercaba. Al entrar al estudio me sentí nerviosa, pero al mismo tiempo tenía confianza. Esto es algo que debo hacer. El presentador me presentó. Hoy damos la bienvenida a una invitada especial, la señora Isabella Schmidt, quien ha trabajado como periodista para la televisión nacional suiza durante 30 años. La cámara se enfocó en mí. Señora Schmidt, hemos oído que recientemente ha estado en México y que tiene una historia especial que compartir con nosotros. ¿Es así? Sí, así es. Respiré hondo y comencé a hablar. Cuanto más envejezco, más claramente veo la verdadera capacidad de un país, especialmente en tiempos de crisis. El presentador asintió. Hace unos años, mi madre falleció después de ser abandonada durante más de 8 horas en la sala de emergencias del Hospital Universitario de Ginebra. Todo el estudio se quedó en un silencio sepulcral. Eso sucedió en Suiza, un país aclamado como el más habitable del mundo, una nación de bienestar de primer nivel. Después de eso comencé a dudar de todo. Continué. ¿Es Suiza realmente el mejor país del mundo? ¿El sistema del que nos enorgullecemos realmente funciona? Luego viajé a varios puntos calientes de desastres en Europa. En la pantalla aparecieron las fotos de los desastres que había tomado en Europa. La inundación en Francia, las inundaciones en Bélgica, el desbordamiento en Alemania. En todas partes era lo mismo. Caos, culpa, evasión de responsabilidades y ancianos abandonados. La expresión del presentador se endureció. Y entonces fui a México. La pantalla cambió. Aparecieron imágenes de Oaxaca. Al principio no tenía expectativas. Pensé que los países de esa región serían iguales, pero estaba completamente equivocada. Miré directamente a la cámara. Suiza no es el país más habitable. El presentador se sorprendió. El primer puesto que los medios ocultan en realidad se encuentra en otro lugar. ¿Dónde es?, preguntó. En México. Mi respuesta decidida causó un revuelo en el estudio. Comencé a relatar cada una de mis experiencias en México. Es raro encontrar un país en el mundo donde puedas dejar tu cartera en la mesa e ir al baño, excepto en México. A las 2 de la mañana, ver a una anciana caminando sola por la calle, la palabra que me vino a la mente fue admirable. En la pantalla se proyectaban escenas cotidianas que había capturado en México, y luego comenzaron a aparecer las imágenes del desastre por las fuertes lluvias. Cuando una lluvia récord golpeó Oaxaca, pensé que el caos que vi en Europa se repetiría. Pero fue completamente diferente. La imagen del funcionario municipal descalzo apareció en la pantalla. Un funcionario municipal se quita los zapatos, se mete descalzo en el agua para rescatar a los ancianos. El líder yendo primero. El presentador mostró una expresión de incredulidad.
En una intersección sin semáforos, en lugar de bocinazos, hubo cortesía. Los pasajeros atrapados en un autobús, en lugar de pánico, mostraron orden. Cuando ocurre un desastre, los mexicanos son una raza extraña, siempre ayudando a los demás. Al escuchar mis palabras, todo el estudio se quedó en silencio. La respuesta a desastres de México está respaldada por el corazón de las personas, que actúan incluso antes que el sistema. Las imágenes de los voluntarios aparecieron en la pantalla. Nadie se lo pidió, pero se reunieron por su cuenta. Estudiantes, vecinos, dueños de restaurantes. En lugar de culparse mutuamente en una crisis, los ciudadanos mantienen la calma en sus puestos. Esa es la fuerza oculta de México. Respiré un momento y dije, en México hay una raza diferente, que trasciende la nacionalidad, una raza de personas que ponen a los demás antes que a sí mismos en una crisis. Y comencé a contar la historia más importante. El sentido de comunidad de México no fue creado por la ley, sino que es el resultado de la memoria de una generación que se protegió mutuamente. El video de la conversación con la anciana apareció. Las palabras de una abuela que decía que después del terremoto, cada uno se preocupaba por sí mismo, pero ahora se ayudan mutuamente. El sudor y las lágrimas de esa generación han creado la conciencia de unidad de hoy. Miré directamente a la cámara. La verdadera razón por la que los medios extranjeros llaman a México un modelo no es el sistema, sino cada ciudadano con su mascarilla. Ya sea frente a un virus o a una inundación, la forma de actuar de México es la misma, protegerse mutuamente. El presentador preguntó con cautela, entonces, ¿qué debería aprender Suiza? Respondí sin dudar, cuanto más envejece uno, una verdad se vuelve más clara. Que un país seguro y que se preocupa por los demás es un país verdaderamente rico. Cuando envejecemos, ¿en qué tipo de país queremos vivir? México nos ha mostrado la respuesta. Mis últimas palabras sumieron al estudio en un profundo silencio. Hay una razón por la que México se convirtió en la última opción de una persona mayor que ha viajado por todo el mundo. Después de la emisión del programa, la reacción fue explosiva. Toda Suiza se sumió en la sorpresa. ¿Es esto real? ¿México es realmente mejor que nosotros? ¿Hemos estado equivocados? Surgieron opiniones encontradas. Pero no me arrepiento porque solo dije la verdad. Unos días después, recibí una llamada inesperada, una invitación para hablar en el Foro de Expertos en Seguridad Europea. Querían que presentara sobre la resiliencia de la sociedad mexicana. Acepté con gusto. En el foro celebrado en Bruselas, volví a dar mi testimonio ante expertos de toda Europa. México me enseñó una lección importante. Las crisis no las resuelve el sistema, sino las personas. Y el sistema más fuerte nace del corazón de las personas. Después de la presentación, muchas personas se me acercaron. Realmente quiero ir a México. Parece que también tenemos que aprender. ¿Cómo se crea una sociedad así? Respondí. No se puede crear de la noche a la mañana. Es una confianza construida a lo largo de generaciones. Pero si empezamos ahora, la generación de nuestros hijos podrá disfrutarlo. Esa noche, desde la habitación del hotel, miré por la ventana. La vista nocturna de Bruselas era hermosa y limpia, pero algo se sentía vacío. Recordé las calles nocturnas de Oaxaca, donde a la 1 de la mañana todavía se podía caminar con seguridad, donde una anciana podía tomar el transporte público sola, donde un extraño le ofrecía una bolsa de plástico a una extranjera. Algún día tengo que volver y tengo que aprender mucho más. Mi edad ahora es de 60 años. Creo que ya sé cómo debo vivir el resto de mi vida, buscando la verdad y haciéndosela saber al mundo y esforzándome por crear un mundo mejor. Esa es la lección más grande que México me ha enseñado. Las 12 de la noche en Suiza es una hora en la que nadie sale. Pero en México es una hora en la que una anciana todavía puede caminar con seguridad. ¿No es esa la prueba de un país verdaderamente avanzado? Yo creo que sí, y quiero dejar esa creencia como un testimonio para el resto de mi vida. Quiero preguntar a todos los que escuchan esta historia, ¿en qué país tan maravilloso vivimos? A través de los ojos de una extranjera, volvemos a ver los valores que normalmente no apreciamos. Que la seguridad cotidiana que damos por sentada es, para alguien más, un sueño. Que la imagen de nosotros protegiéndonos mutuamente en una crisis es una lección que el mundo debería aprender. Este país fue construido con el sudor de la generación de nuestros abuelos. La nueva generación, nosotros, vivimos en un México del que debemos estar orgullosos.